Sí, Pacho. Listo. Entonces, no se olviden, de nuevo, el Kahoot es opcional. Hoy se definen los 3 ganadores del Neuromes. Mañana no tendremos Kahoot en nuestra jornada del ACB. Hoy es el último Kahoot del mes. Y hoy hacemos el conteo de puntos y conoceremos a nuestros ganadores al finalizar el mes. Ok, entonces vamos a esperar ahí un rato. Ya que pues, más personitas se unan ahí al Kahoot. Y bueno, ya empezaríamos con ello. Listo, entonces no se olviden, ya pueden hacer sus últimos cambios, que el mismo nombre de perfil sea el de los pasados Kahoot. Y bueno, ya ahí empezaríamos. Perfecto, entonces vamos a dar inicio al Kahoot. Vamos a ver. Listo, empecemos. Nuestro último Kahoot del Neuromes. Tenemos la misma pregunta de ensayo para ver que estemos recibiendo perfectamente nuestras respuestas. Listo, estamos recibiendo respuestas. Ahora sí podemos seguir con el Kahoot. ¿Cómo vamos? Empecemos. Son pruebas cerebelosas, excepto el test de Romberg, test de diadococinesia, prueba dedo-nariz o test de Stewart-Holmes. Vamos por esos premios del mes. Vamos a ver quién gana eso hoy. Tenemos el test de Romberg. El test de Romberg no es una prueba cerebelosa. Ahorita vamos a ver el por qué. ¿Verdadero o falso? Fisiológicamente la conducción aérea es mejor que la ósea al evaluar la función coclear del nervio vestíbulo coclear. ¿Eso es verdadero o es falso?
Entonces es mejor la conducción aérea al evaluar la función coclear de este nervio, más o menos. Verdadero. Listo, ahí tenemos que la conducción aérea es mejor evaluarla cuando tenemos la función coclear del nervio vestíbulo coclear. Muy bien. Es un signo meningio sutil, ojo, sutil. Rigidez nucal, fotofobia, signo de Kernig o signo de Brodczynski. No se olviden, sutil, sutil, signos meningios sutiles. La fotofobia, muy bien. Sí, el resto son un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? El onceavo par craneal inerva al músculo trapecio, al vientre interior del músculo digástrico, rojo y verde son correctas, o el músculo externo cleidomastoideo. Rojo y verde son correctas, tanto el trapecio como el externo cleidomastoideo son inervados por el nervio accesorio o espinal. Muy bien, sigamos. Con nuestra última pregunta, no hace parte de la evaluación de la sensibilidad superficial, el dolor, la temperatura, el tacto fino o la propiocepción. La propiocepción, muy bien, el resto sí son parte de la sensibilidad superficial. Y en nuestro podio del último Kahoot de este mes, tenemos a Mariana RG de tercero, 4 de 6. De segundo tenemos a SFC, 4 de 6. Y de primero tenemos a ver, ¿a quién tenemos? A Juan Berrío, 5 de 6. Muy bien, muy bien. De cuarto tenemos a Nicole y de quinto tenemos a Majo. Bueno, ahí no salía el resto, pero de ahí tenemos a nuestro podio del día de hoy, ¿vale? Si quieres ahí ya puedes proyectar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacho. Ya estoy prendiendo todo. Por favor, me confirma si se ve mi pantalla. Sí, sí, vale. Listo, gracias, Aleja. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Entonces, continuando con nuestra charla de semiología neurológica, hoy vamos a terminar con la tercera parte del examen neurológico. En las sesiones previas ya evaluamos toda la parte de las funciones cognitivas y el examen mental. Ya evaluamos los 12 nervios craneales y ahora vamos a disponernos a evaluar todas las demás áreas que también deben considerarse al momento de ver un paciente que tiene alguna alteración neurológica. Entonces vamos a empezar con el examen motor. Digamos que para que ustedes puedan identificar adecuadamente y valorar adecuadamente un paciente con alteraciones motoras, debemos recordar que la vía motora está compuesta de dos motoneuronas, se denominan así. Entonces tenemos una motoneurona superior, que es la que se llama la primera neurona. Esta va a ir desde la corteza motora hasta las células de las astas anteriores de la médula, o sus homólogas que están situadas en los núcleos de los nervios craneales. Y vamos a tener una motoneurona inferior o segunda motoneurona que parte de las células de las astas anteriores hasta la placa motora del músculo. Entonces, digamos, para que entiendan mucho mejor esta relación que estoy explicando, entonces miren que aquí, en esta imagen que tomó de Bradley, vemos cómo está
digamos que esta es la distribución somatotópica de las fibras en la corteza motora primaria. Estas fibras entonces toman una vía que se dirige hacia la cápsula interna. Esta de aquí, estas fibras se llaman la corona radiada. Discurren por el brazo anterior de la cápsula interna y luego por todo el tallo cerebral, que recuerden que, digamos, era esto que ya veo, esta estructura que está en la parte más posterior, que ya Juan Francisco la explicó previamente. Estas fibras descienden y cuando llegan a la unión entre el cordón espinal propiamente y la médula, o en la médula oblonga o el bulbo raquídeo, es lo mismo, entonces el 90% de estas fibras se decusan y continúan formando el tracto córtico espinal lateral, mientras que el 10% permanecen ipsilaterales en el tracto córtico espinal anterior. Entonces, estas dos vías, particularmente el tracto córtico espinal lateral, va a terminar llegando, dependiendo pues obviamente de los músculos que vaya a inervar, a ciertos niveles, y de ahí va a salir la segunda motoneurona o la motoneurona inferior, que va a terminar en la placa neuromuscular. Entonces, una vez ya hemos repasado esta parte o recordado, vamos a mirar entonces que dentro del examen motor evaluamos estas 5 cosas. Entonces miramos el tono y evaluamos el trofismo. Digamos que recuerden que el tono es esa como contracción presente entre los músculos y agonistas y antagonistas que nos permiten a nosotros mantener una postura, o sea, que yo pueda estar, por ejemplo, sentado, pueda estar de pie y no esté, digamos, como flácida. Tenemos la parte del trofismo, que se refiere a propiamente la masa muscular. Vamos a evaluar la fuerza y la fatiga, los reflejos, y dentro de los reflejos los musculotendinosos, los mucocutáneos, los reflejos de liberación frontal. Y por último vamos a evaluar o a reconocer cuáles son las maniobras de simulación que me pueden ayudar o me pueden ser útiles en aquellos pacientes en los que no estamos muy seguros si el paciente tiene un verdadero déficit motor o si en verdad pues está simulando. Entonces, para evaluar la fuerza, utilizamos una escala. Esta escala se llama la escala de MRC, y lo que nosotros miramos es, digamos, que si el paciente tiene contracción muscular o si puede, digamos, elevar el brazo, y dependiendo de esto, puntuamos. ¿Listo? La fuerza siempre debe evaluarse de forma comparativa, o sea, si estoy mirando este hombro, también tengo que ver el otro, y digamos que dependiendo de la patología por la que consulte el paciente, ustedes pueden evaluar. Digamos, de forma genérica, se evalúa la parte proximal, media y distal, tanto de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores, pero también les voy a mostrar un video que les indica cómo evaluar los otros grupos musculares. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome de debilidad, y donde es mucho más importante reconocer cuáles músculos o cuáles grupos musculares pueden verse afectados. Entonces, digamos, para mirar la fuerza, ustedes evalúan en cada grupo muscular y la puntúan de 0 a 5 dependiendo de lo que pueda hacer el paciente. Si el paciente no puede, ustedes ni siquiera, ustedes, por ejemplo, le piden que mueva el brazo y el paciente ni siquiera puede moverlo y no observan una contracción muscular, el paciente tiene una plejía y la fuerza está en 0. Si el paciente puede contraer el músculo, pero ustedes no ven ningún tipo de movimiento, el puntaje es 1. Si el paciente tiene un movimiento horizontal, el puntaje es 2. Si puede vencer la gravedad, se puntúa como un 3. Si puede vencer la gravedad y la resistencia, digamos, que ustedes oponen ante, por ejemplo, el paciente intenta mover el brazo y ustedes oponen fuerza del paciente, puede vencerla con cierta facilidad, es un 4. Y el normal es el paciente que puede vencer esa fuerza que ustedes le están colocando. ¿Listo? Entonces, en este video que les voy a mostrar aquí, y por favor, Pacho o alguno me confirma que se vea y se escuche correctamente, les muestran de una manera más detallada. No vamos a ver todo el video, pero sí quiero ser muy enfática en que los grupos musculares aquí los evalúan a fondo. Digamos que esto depende mucho del motivo de consulta del paciente. Si el paciente consulta por un síndrome de debilidad, ustedes tienen que evaluar todos los grupos musculares, pero si el motivo de consulta del paciente es otro, pues digamos que idealmente traten de mirar la fuerza en la parte proximal, media y distal, como por los grupos grandes musculares. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video, pues solo una parte. This video will cover in detail the motor, sensory, and reflex components of the neurological examination. We will divide the exam into motor, reflex,
and sensory sections. However, please note that there are many ways to organize the neurological exam depending on the clinical context and environment. Hi, Paulina. My name is Dr. Valerio. Today we're going to be doing the motor examination with reflexes, sensory examination. Is that okay with you? Yes. Okay, so we will start with the motor examination, which includes inspection, pronator drift, tone, and power. Inspect the patient. Look specifically for both general and limb posture, muscle bulk, and involuntary movements. Look for common abnormalities, such as tremor, which is a rhythmic oscillation around a joint, or fasciculations, which are involuntary repetitive muscle contractions best examined under tangential lighting. On general inspection, there's normal muscle bulk, no evidence of atrophy or fasciculations, and no abnormal movements such as tremor. And we're going to start with, can you extend your arms and palms facing to the ceiling? And just hold it there and close your eyes for me. This test has a high sensitivity for detecting weakness due to motor neuron lesions in the corticospinal tracts. If pronator drift is present, the patient's hand will pronate and their arm will drift downward. It may take several seconds for pronator drift to occur, so be sure to hold this pose for at least 15 seconds. Excellent, thank you. Okay, so we'll move on to tone. Can I take your hand? Tone is the amount of residual resistance offered by a muscle passively. Assess tone in the upper limb by rotating the wrist and flexing and extending the elbow. Feel for constant stiffness, which indicates rigidity. And the other side. Catching, which indicates spasticity. And decreased tone, which indicates flaccidity. Being able to distinguish normal and abnormal tone will come with practice. Okay, so tone is normal. There's no evidence of rigidity or spasticity. And then we will move on to power testing. When assessing muscle power, use the MRC scale to quantify your findings. Grade 5 is normal strength against full resistance. Grade 4 is reduced strength against resistance and can be further broken down into 4+, 4, and 4-. Grade 3 is movement against gravity with resistance removed. Grade 2 is movement only when gravity is removed. Grade 1 is a flicker of movement in the muscle. And grade 0 is no movement at all. To test muscle power, use a systematic approach. Neurologists usually like to test proximal to distal. We will focus on testing only a few key muscle groups in this video. Okay, can you hold your arms out like this and just resist me? Good. And now hold your arms out like this and pull in. When testing power, it's important to isolate the muscle being tested. And now I'm going to get you to push out. Use one hand to immobilize the proximal joint. Always compare muscle power on both sides before moving on to the next muscle. Okay, I'm going to ask you to extend your wrist like this. Now the other side. Now can you turn your arm over and make a fist and bring it in? And resist me. Good, now turn your hand over again and extend your fingers. Keep them strong. Good, now turn over again. Flex your fingers. Remember to apply pressure that's appropriate to the muscle being tested. And now can I get you to extend your fingers like this? When testing finger abduction, use your index and pinky fingers to apply pressure. Excellent. Now turn your hand over. Bring your thumb in, just like that, and up towards the ceiling, and hold it strong. So there's full power in the distal upper extremities. So we're going to continue with the motor exam of the lower limbs, starting with tone. Can I get you to lie back comfortably?
And relax your lower limbs. To assess tone in the lower limbs, gently roll the legs back and forth. Next, lift the patient's leg up from the knee, first slowly, then quickly. As with tone in the upper limb, feel for rigidity, spasticity, and flaccidity. We will now examine the ankles for clonus. Clonus is a series of involuntary rhythmic muscle contractions and relaxations. To elicit clonus, support the patient's leg. Briskly dorsiflex the foot and sustain the dorsiflexion. Clonus may be a sign of an upper motor neuron lesion, but a few beats of clonus can also be a normal finding. I get you to take this leg and lift it up towards your chest and hold it right there at that angle, as strong as you can. Good, and now relax that. And same with the other leg. And hold it there as strong as you can. Excellent, and down. And now I'm gonna ask you to take your heel and keep it into the bed as strong as you can. Hold it strong, 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 strong. Excellent. Now this side, the same thing. Keep it as strong as you can into the bed. Excellent. Now just bend your legs halfway slightly and push in against my hands. Push in. Excellent. Now push out against my hands. Excellent. And now relax. Okay, now can I get you to bring your knee up again and hold it in this position as strong as you can and bring your heel downwards. Excellent. And relax. Now, same with this leg. Bring it at a 90-degree angle and bring it downwards. Excellent. And now relax. Now bring this leg up, same position, and extend your leg as much as you can. Excellent. And now this side, extend as much as you can. Excellent. And now relax. Can you bring your feet, just your feet, back up towards your nose and hold it as strong as you can? Good. Good. And now can you bring your feet inwards like this? Excellent. And now out this way. And now down like on a gas pedal. Excellent. We will divide the reflex section of the exam. Listo. Entonces, digamos que lo que yo quería que ustedes vieran con este video era cómo evaluar la fuerza de cada uno de los grupos musculares. Como les digo, no es algo que tengan que hacer de forma rutinaria todos los grupos musculares en todos los pacientes. Eso depende mucho del tipo de paciente que estén evaluando, depende mucho del motivo de consulta del paciente, pero esto es importante y, digamos, también es importante que ustedes reconozcan cuando tenemos una lesión de la motoneurona superior o una lesión de la motoneurona inferior. ¿Se acuerdan que pues yo hace unos minutos les había explicado cuál era la vía de una motoneurona superior y dónde estaba el trayecto de una inferior? Entonces, si yo tengo un síndrome de motoneurona superior, o sea, una lesión, digamos, que está un poco más arriba, puede ser en la corteza, en la cápsula interna, puede ser, digamos, en el tallo, o bueno, en los niveles superiores a donde ocurre la sinapsis con la motoneurona inferior, los pacientes van a cursar con debilidad, con espasticidad y van a tener hipertonía, una hiperreflexia, clonus y un signo de Babinski. Digamos que esto obedece, digamos que una forma fácil de que ustedes lo aprendan y lo entiendan es que la motoneurona superior funciona por lo general como una motoneurona que es inhibitoria, mientras que la motoneurona inferior funciona como una excitatoria. Entonces, ¿qué pasa? Si yo secciono y si yo daño mi motoneurona superior, que es aquella motoneurona que es inhibitoria, pues va a predominar y no va a haber quien controle ese impulso excitatorio de la motoneurona inferior. Y es por esto que los pacientes tienen una hiperactividad o una hiperreflexia y tienen clonus y tienen también el signo de Babinski, que es, digamos, un signo que ya les voy a explicar un poco más adelante. Por el contrario, si yo lesiono la motoneurona inferior, que es aquella motoneurona inhibitoria, pues lo más probable es, excitatoria, lo más probable es que predomine el efecto inhibitorio de la motoneurona superior.
Entonces, estos pacientes van a tener hiporreflexia, hipotonía, pueden tener atrofia ya con el tiempo. Entonces, estas son algunas claves que ustedes les permiten diferenciar en dónde puede estar la lesión. Yo les había mencionado ahorita que los pacientes con lesiones de motoneurona superior tienen presente el signo de Babinski. Y aquí quiero hacer una salvedad, y es que muchas personas tienden a decir que esta prueba se llama la prueba de Babinski, pero no es así. La prueba o el signo de Babinski aparece de forma patológica. Entonces, lo que ustedes hacen para desencadenar un Babinski o una respuesta plantar, entonces lo que hacen es un estímulo en la cara interna de la planta del pie, y lo normal, que no es un Babinski, es que el paciente tenga una respuesta plantar flexora o una respuesta plantar neutra. Por el contrario, si el paciente tiene un síndrome de motoneurona superior, el paciente va a presentar el signo de Babinski, o también se llama respuesta plantar extensora. Aquí ustedes ven que el pie, en vez de hacer esto con los dedos, hace un movimiento de extensión, y a esto es lo que denominamos propiamente el signo de Babinski. Adicionalmente, existen otras pruebas, varias de ellas ustedes las vieron en el video, pero estas pruebas nos pueden identificar o ayudar cuando tenemos un paciente en donde la debilidad es un poco más distal que proximal y no es tan clara para ustedes. Entonces, tenemos primero la prueba de Mingancini, en lo que consiste esta prueba, o también la prueba también se llama de caída y el pronador, que es la que aparecía en el video. Usted le pide al paciente que cierre los ojos y haga extensión de ambos brazos. Si el paciente tiene una debilidad distal, el miembro afectado va a hacer una pronación y un descenso progresivo de la extremidad, como lo vemos en esta imagen. O sea, en esta imagen se está haciendo la prueba de Mingancini, y si el paciente hiciera pronación y descenso, tendría una debilidad un poco más distal. Y tenemos una prueba de Mingancini para miembros inferiores, en donde tenemos la cadera del paciente flexionada a 90 grados, al igual que las rodillas, y la extremidad que esté parética o afectada va a tener un descenso. ¿Listo? Adicionalmente tenemos el test de Barré, también se denomina la prueba de separación de los dedos. Entonces lo que ustedes miran es el pulgar, ustedes le piden al paciente que haga este movimiento con las manos, y si ven la caída del dedo pulgar nos puede indicar debilidad. También tenemos un Barré en miembros inferiores, el paciente está de cúbito prono y las rodillas flexionadas 90 grados, y van a ver que la extremidad que tenga debilidad va a tener un descenso. Adicionalmente tenemos el test de Alter, se hace igual que la prueba de Barré, pero lo que ustedes aquí miran es el meñique, y es si el meñique llega a ser abducción. Esta caída o abducción del meñique puede significar que el paciente tiene pues una debilidad de los músculos a este nivel. Y para mirar propiamente la fuerza en la muñeca tenemos el test de Reimister, se coloca al paciente de cúbito supino, flexión del codo a 90 grados y se le pide que extienda. Si el paciente llega a presentar una caída o un descenso de la muñeca, pues ya saben que este grupo muscular pues puede verse afectado. Y por último, también tenemos una prueba que nos ayuda a determinar cuando tenemos debilidad de los músculos cutáneo abdominales. Y esta prueba se llama el test de Vibor. Lo que se le pide al paciente, el paciente está acostado y se le pide que haga una maniobra como si fuera a hacer un abdominal. Si el paciente tiene debilidad de estos músculos, va a haber un desplazamiento hacia arriba del ombligo, y así pues ustedes documentan esta pérdida de la fuerza. Adicionalmente, ustedes tienen que determinar si el paciente tiene fatiga. Entonces, existen varias pruebas para ver si hay fatiga muscular. Estas que tengo aquí arriba están hechas principalmente para evaluar fatiga en toda la parte de los nervios craneales, porque si ustedes se dan cuenta, estas funciones corresponden a músculos que son inervados por estructuras que se encuentran en el tallo y cuyos núcleos yacen allí. Entonces se le pide al paciente que haga supraversión por 1 minuto. Recuerden que la supraversión está a cargo del oblicuo inferior y el recto superior. Se le pide al paciente que mire hacia afuera por 1 minuto. Recuerden que la mirada lateral la da el nervio abducens o el sexto nervio craneal. Se le pide al paciente que cuente del 1 al 50, y aquí se mira la debilidad de los músculos que se encargan de la fonación y de la articulación de las palabras.
y la ingesta de agua como prueba pues propiamente de la deglución y de la función del glosofaringio y del vago. Y aquí ya tenemos unas pruebas que nos ayudan a identificar la fatiga un poco más periférica, que pueden mantener la cabeza elevada de la camilla por 2 minutos, que pueden mantener los brazos extendidos por 1 a 4 minutos, que puedan hacer este movimiento de prensión prolongada y que puedan hacer cuclillas. Por otra parte, otra de las cosas que ustedes deben ver en el examen motor son los reflejos musculotendinosos. Entonces los sacan con el martillo de reflejos y dependiendo, digamos que es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando van a sacar estos reflejos, el movimiento de la muñeca debe ser un movimiento muy suave. No hagan esto porque es mucho más difícil que les salga el reflejo. El movimiento debe ser como un balanceo de la muñeca y debe ser de una forma natural. Y cuando ustedes, digamos que estén evaluando estos reflejos, pueden tener los siguientes hallazgos y así los deben consignar en la historia clínica. Entonces, 0 si el paciente está completamente arrefléxico, o sea, los reflejos no están. Una cruz sobre 4 cuando el paciente tiene hiporreflexia. 2 cruces cuando los reflejos son normales. 3 cruces cuando el paciente cursa con hiperreflexia y 4 cruces cuando el paciente tiene clonus. Ese clonus lo mostraban en el video, que era como una contracción sostenida del grupo muscular cuando ustedes hacían o hacen este movimiento. Y los principales reflejos que ustedes deben tener en cuenta son estos que tengo aquí escritos. El bicipital se saca, ustedes hacen el movimiento de percusión aquí en el tendón de inserción del bíceps. Este reflejo lleva o nos muestra el arco reflejo a cargo de C5 y de C6. Para sacar el reflejo tricipital, le piden al paciente, ustedes sostienen el brazo del paciente está aquí colgando, y ustedes hacen la percusión justo aquí en la fosita del olecranon, donde está el nervio, aquí, justamente en la fosita, y lo que evalúan es el reflejo tricipital a cargo de C6 de C8. También tenemos el estilo radial aquí, de C5 a C6, el pectoral, que se hace aquí justamente en la inserción del pectoral mayor. Digamos que es un reflejo patológico, pero puede verse en condiciones fisiológicas o normales en mujeres jóvenes principalmente, y la integración de este reflejo va en C5T1. Tenemos el reflejo patelar, que se hace en el tendón del cuádriceps, L2, L4, y el aquiliano, que le sale mucho más fácil si ustedes colocan al paciente de cúbito prono, y está a cargo de L5, S2. Listo. Adicionalmente a estos reflejos, yo les había mencionado que aparte de los reflejos, pues los musculotendinosos, tenemos unos reflejos mucocutáneos que también debemos evaluar. Tenemos los reflejos cutáneo abdominales. Este video muestra muy bien, digamos, cómo sacar estos reflejos, y lo que nos muestran es una adecuada inervación de las raíces aproximadamente entre T8 y T11. Entonces, es un video muy corto. De la musculatura abdominal, desviando el ombligo hacia el lado estimulado. Esos son los reflejos cutáneos abdominales, por sobre el ombligo, bajo el ombligo, sobre el ombligo, bajo el ombligo. Se estimula la piel del abdomen con un estímulo que debe ser más que un estímulo táctil leve, desde fuera hacia el ombligo en forma lineal, perpendicular a la línea media, evaluando sobre y bajo el ombligo en ambos lados. La respuesta normal es una contracción de los músculos abdominales de ese lado, pudiendo haber una desviación del ombligo ipsilateral. Por sobre el ombligo evaluamos las raíces. Listo. Entonces, lo que les muestra aquí, digamos, es la integridad de los nervios que van de T8 a T12, dependiendo si estamos evaluando la parte superior del hemiabdomen o la parte inferior. También tenemos el reflejo cremastérico, no se evalúa de forma rutinaria, pero en los hombres es importante que lo tengan en cuenta cuando evalúan un paciente con debilidad o con alteraciones, digamos, en otras partes. Entonces, lo que ustedes hacen es un estímulo en la cara interna del muslo, y lo que se debe ver de forma refleja es una elevación del testículo ipsilateral.
Y por último tenemos el reflejo anal superficial o el esfínter externo, en donde ustedes puede ser con la punta o un bajalenguas, hacen un estímulo en la región perianal o en el esfínter externo y lo que va a haber es una contracción refleja de este mismo esfínter. ¿Listo? Adicionalmente, y digamos que estos reflejos ustedes los pueden ver en pacientes que tengan cierto tipo de patologías, pero es importante que los conozcan, son los reflejos de liberación frontal. Entonces, ustedes los ven en pacientes que tienen, por ejemplo, demencias frontotemporales en estadios avanzados o demencias en estadios avanzados, pacientes que tienen tumores o lesiones estructurales en el lóbulo frontal, y lo que van a ver es que vuelven a aparecer unos reflejos que estaban presentes durante la vida y el periodo neonatal. Los que ya vieron pediatría van a ver que algunos de estos reflejos son normales en ese periodo neonatal, pero con el tiempo desaparecen. Bueno, algunas patologías pueden hacer que estos aparezcan y ustedes deben tenerlos en cuenta. El primero de ellos es el reflejo de Mearson o el reflejo orbicular persistente. Lo que ustedes hacen es una percusión ligera aquí en el arco supraciliar. Lo normal cuando este reflejo está ausente es que al principio la persona va a cerrar los ojos, pero después de 3 o 4 golpes el paciente ya deja de cerrar los ojos y se habitúa a este estímulo. El paciente que tiene este reflejo no se va a habituar y siempre va a cerrar los ojos. Tenemos el reflejo de succión. Para este reflejo lo que ustedes hacen es que hacen un estímulo táctil en la región alrededor de la boca o del orbicular de los labios y lo que van a ver es que el paciente hace una contracción involuntaria de este músculo. También tenemos el reflejo Marinesco-Radovici o el reflejo palmo-mentoniano. En este reflejo lo que ustedes hacen es que rasguñan, por decirlo así, la palma de la mano y el paciente va a hacer una contracción involuntaria del mentón. Y por último, el reflejo de prensión. Ustedes, extienden la mano del paciente y si ustedes le ponen el dedo, el paciente inmediatamente lo cierra. Eso es algo que, pues digamos que la mayoría sabemos que hacen los bebés, pero que pues pueden volver a aparecer en pacientes con patologías que afecten predominantemente el lóbulo frontal. Ahora, lo último que debemos evaluar cuando estamos mirando la fuerza es hacer maniobras que nos ayuden a determinar cuando tenemos un paciente simulador, es decir, esos pacientes en que en verdad ustedes no están seguros si está simulando, el paciente dice que no puede mover la mitad del cuerpo, pero en verdad para ustedes no es tan claro. Entonces, estas maniobras son orientadoras para que las tengan en cuenta. La primera de ellas es la maniobra de Monrad-Kohn. Entonces, lo que ustedes ven es la velocidad con la que desciende la extremidad. Ustedes colocan las piernas del paciente en esta posición y le dicen que trate de mantenerlas ahí el mayor tiempo posible porque si no se puede lastimar si la suelta muy rápido. El paciente que está simulando va a hacer un descenso lento de la pierna. Cuando los miembros inferiores están colocados en esta posición, el paciente que tiene una verdadera paresia no puede sostener siquiera por un momento este movimiento y las piernas de una se van a extender. En un paciente simulado la va a descender lentamente. ¿Listo? Esto pues es lo mismo, los muslos en un ángulo de 45 grados. Tenemos también el signo de Huber, es muy útil. Entonces lo que ustedes miran es, por ejemplo, en este caso, el paciente, por ejemplo, dice que tiene una paresia del miembro inferior derecho. Entonces lo que ustedes hacen es que colocan las manos en los talones del paciente y le piden que haga una elevación de la extremidad que no está parética. Si el paciente dice que no puede mover la pierna derecha, pues ustedes le dicen que levante la pierna izquierda. Si el paciente está simulando, ustedes van a ver que la extremidad que supuestamente está parética tiene un descenso y esto nos determina que el paciente pues en verdad sí tiene fuerza en ese miembro inferior y es un test de Huber positivo. También tenemos la prueba de flexión combinada del tronco y el muslo de Babinski. Digamos que los pacientes que tienen esta prueba positiva son los pacientes que sí tienen una verdadera paresia, ¿listo? O sea, no son los pacientes simuladores, que le piden al paciente que haga, digamos, la mímica como si fuera a hacer un abdominal, pero con los miembros inferiores extendidos. El paciente que tenga una verdadera paresia va a hacer una elevación involuntaria de la extremidad parética. Por ejemplo, si esta paciente tiene una verdadera paresia del miembro inferior izquierdo, porque cuando yo le pido que haga la maniobra, la paciente eleva de forma involuntaria este miembro, o sea, esta extremidad sí está parética. Listo. Ya miramos toda la parte motora, ahora vamos a ver la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad la clasifican en 3. Tenemos una sensibilidad superficial, tenemos una sensibilidad profunda y tenemos una sensibilidad cortical.
La sensibilidad superficial, ustedes la evalúan, digamos, evalúenla siempre en la cara, que ya miramos cómo, por la inervación del trigémino, mírenla en los brazos y en las manos, en las piernas, véanla de forma comparativa y vean que sea simétrica. Entonces, para ver la sensibilidad superficial, pues el tacto superficial, la parte de dolor, no sé si han visto de algunos martillos de reflejo que en la parte inferior tienen una pequeña agujita, pues hacen un ligero estímulo doloroso, no vayan a lesionar al paciente, y también evalúen la sensibilidad térmica con cosas frías o calientes si siente igual a un lado que al otro. Para la sensibilidad profunda, entonces evalúenla con vibración, que eso lo hacen con el diapasón, con presión, pues una presión mecánica, el test de Romberg, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, y la posición de la extremidad. ¿Cómo ustedes evalúan la posición, digamos, en la parte de sensibilidad profunda? Le piden al paciente que cierre los ojos y le piden, por ejemplo, que les dé su mano y ustedes le dicen, mire, esto es arriba, esto es abajo, indíqueme cuándo tengo el dedo arriba, cuándo tengo el dedo abajo. El paciente con los ojos cerrados debe ser capaz de decir cuándo yo puse el dedo del paciente arriba o cuándo lo puse abajo. Y para mirar la sensibilidad cortical, tenemos estas pruebas. Miren que estos términos ya se les deben haber hecho conocidos porque son cosas que también evaluamos en la parte del examen mental y de las funciones cognitivas en las nocias. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la esterognosia, que es la capacidad de reconocer los objetos mediante el tacto. Tenemos la barognosia, que se refiere a que pueda reconocer, digamos, qué objeto es más pesado que otro con el tacto. La topognosia, saber dónde tengo yo mi extremidad y saber que esa es mi extremidad, o sea, que esta mano es mía y no le pertenece a nadie más. La grafestesia, que es un término que tal vez no habíamos mencionado previamente, pero entonces es la capacidad del paciente de reconocer cuando uno le dibuja formas en la mano. Entonces ustedes le piden al paciente que cierre los ojos y con la punta del esfero, por ejemplo, le dibujan un círculo. Y el paciente debe ser capaz de decir como me dibujo un círculo, me dibujo un cuadrado, me dibujo... ¿Listo? Y lo otro es la discriminación de dos puntos. La discriminación de dos puntos es el punto o la distancia mínima a la cual un paciente puede reconocer que se están haciendo dos impulsos sobre él y no uno. O sea que si yo estoy tocando al paciente en un pedazo de la piel y tengo esto muy cerca, el paciente distingue que yo estoy tocándolo con dos esferos, pero va a llegar un punto en que los tenga tan cerca que el paciente no va a ser capaz de reconocer si yo estoy colocando un estímulo o dos sobre él. A eso se refiere, digamos, esta parte. Y es importante la sensibilidad que también evalúen signos radiculares. Entonces, dentro de los signos radiculares tenemos dos test importantes, que son el test de la CG y el test de Bragard. Entonces, para el test de la CG, ustedes tienen el paciente de cúbito supino y hacen una elevación pasiva del miembro inferior hasta que alcance un ángulo de 40 a 45 grados y miren si este movimiento desencadena dolor lumbar. Si lo desencadena, pues es un signo radicular positivo. ¿Listo? Y el test de Bragard hacen prácticamente lo mismo, pero cuando lleguen con la extremidad a los 45 grados, hacen un movimiento de dorsiflexión del pie a ver si se desencadena también el dolor lumbar. Esto nos puede indicar que hay compresión de las raíces nerviosas, ya sea, no sé, un síndrome de caudaquina, neoplasias a este nivel o digamos lesiones ya propiamente compresivas. Una vez ya miramos entonces la marcha, miramos la parte sensitiva, la fuerza y la parte sensitiva, vamos a evaluar la marcha. Entonces, ¿cómo evaluamos la marcha? Es importante que ustedes consideren y que tengan en cuenta que la marcha tiene unas fases. Entonces, recuerden que tenemos una parte donde el paciente está en una fase de apoyo y tenemos otra fase de la marcha donde el paciente tiene un movimiento de balanceo y que gracias a la combinación de estos dos y todos los grupos musculares que comprometen, digamos, la región lumbar y los miembros inferiores, nosotros podemos caminar. Entonces, en la marcha, ¿qué hay que evaluar? La manera en que el paciente se incorpora desde la posición sedente a la bipedestación, que esto particularmente se ha afectado en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Hay que ver la estancia de la marcha, o sea, el paciente cómo puede quedarse de pie, si pierde el equilibrio, si no, si se puede mantener de pie solo. Vean la postura del tronco, si está inclinado hacia adelante, hacia atrás, si tiene lateropulsión. Vean cómo está el inicio de la marcha y los pasos, si los pasos son cortos, si son rápidos, si son lentos. Cómo son los giros, y aquí ustedes le piden al paciente que dé un giro. El paciente normal, digamos sin alteraciones de la marcha,
Para dar un giro da 1 máximo 2 pasos. Si da más de esto, digamos que se habla de que el paciente descompone los giros y que podemos tener un trastorno de la marcha. ¿Cómo está el braceo? Recuerden, digamos que cuando uno camina, mueve los brazos, entonces cómo está este braceo y cómo está la cadencia que se refiere al ritmo de la marcha. ¿Listo? Si ustedes escanean este QRL luego de la charla, también van a ver aquí un paciente con enfermedad de Parkinson que tiene alteraciones para colocarse de pie y para el movimiento. Y en este video también les voy a mostrar solo una parte de él, pero les voy a mostrar cómo se evalúa la marcha. Okay, for the next part of this video, we're going to introduce the concept of sensory examination. To do so, we first must go back a little bit before we go forward. We're going to examine gait, and I'm going to remind you first how to examine normal gait, and then we look at the aspects that you need from gait of how to examine the sensory system. So, Peter, thank you very much for allowing us to examine you today. I'm going to examine your walking, and I'm going to ask you to walk to a certain distance over there, the pillar if you will, turn around slowly, and halfway back I want you to stop. Then I'm going to ask you to walk heel to toe, and I'll stand beside you and talk you through it. And then after that, we'll do some other tests as we've discussed before. So if you wouldn't mind, if you just could walk slowly and naturally as you can to the pillar down there, please. What we're looking for here is the balance and the turn of a patient. We're looking for the arm swing, and then halfway back, we ask them to stop, please. And then I'm going to ask you, if you don't mind, to walk heel to toe as best you can. I'll stand beside you because some elderly patients won't be able to do this, of course, and don't over ask of patients. That's fine. Thank you very much. Now, if someone has a sensory gait disturbance, they won't be able to do that, or it'll be difficult. But the key thing in the sensory gait examination is Romberg's sign. Romberg's has no H in it, remember. Now, could you put your feet tightly close together? In touching. Now, note, he's got them in touching. This is wrong, this is wrong, this is wrong, this is right. It's a Romberg sign. And this tests three things. What keeps us up in space, as you'll recall from earlier parts of this video, is your vision, your posterior columns, which we'll test in a moment, and your vestibular system in your inner ear. We now ask Peter to close his eyes, and now he's dependent to stay upright or steady on his vestibular system and his posterior columns. If, for example, he has a problem with his posterior columns, through which you'll soon see run proprioception, fine touch, and vibration sense, then he'll be left with eyes closed, deficit of his posterior columns, and only his vestibular system, and thus he will fall over. I'm going to just push over. He'll just tend to waver first, and if it's very bad, he'll fall over completely. So we ask him to close his eyes. Again, I would advise you to stand by the patient initially, particularly in exams. You don't want a patient falling over, and you keep them there. And if he doesn't fall over, give it about a minute. Don't just rush into it. And after about a minute, you say, Romberg's sign is negative. Okay, you can open your eyes, thanks. Now, as a matter of... Listo. Entonces, digamos que lo que les quería mostrar en este video era principalmente cómo se evalúa la marcha en tándem. Miren que ahí miraban, digamos, cómo el paciente puede caminar un pie detrás de otro, la marcha en puntas, la marcha en talones. Son cosas que tienen que evaluar siempre en los pacientes y que nunca se les pueden pasar. Ahora vamos a ver la parte de coordinación. Entonces, recuerden que todas las funciones que están relacionadas con la coordinación tienen un control cerebeloso, digamos, principalmente. Hay muchas otras estructuras que están involucradas con el equilibrio y con la manera en que nosotros, digamos, respondemos a ciertos estímulos, pero las alteraciones en la coordinación lo que nos indican por lo general son alteraciones cerebelosas. Entonces, dentro de las pruebas cerebelosas tenemos estas 4. La prueba dedo-nariz, ustedes le colocan un dedo al paciente al frente y le piden el favor que con su mano se toque la punta de la nariz y luego toque el dedo. La idea es que el paciente pueda hacer este movimiento y que no tenga dismetría, que es el paciente que hace esto y no llega, ¿listo? O se pasa, ¿listo? Pueden hacer esto mismo, que es el análogo a miembros inferiores, que es la prueba talón-rodilla. Con el talón, por ejemplo, derecho, la idea es que se toquen la rodilla izquierda y desciendan por toda la cara anterior de la pierna.
También tenemos los movimientos rápidos alternantes, que es la misma diadococinesia. El paciente debe ser capaz de hacer este movimiento. Cuando tenemos alteración se llama disdiadococinesia. Si el paciente no lo puede realizar es adiadococinesia. Y por último tenemos la prueba de freno cerebeloso, que es la misma que se llama la prueba de Stewart-Holmes. Entonces, para esta prueba, ustedes primero le protegen la cara al paciente porque se puede pegar si está alterada, y le colocan una mano que haga fuerza y que trate de vencer la fuerza del brazo de él. Le piden que haga fuerza hacia adentro y cuando el paciente esté desprevenido, le quitan la mano. Lo que debe pasar es que la mano de él va a frenar de forma inmediata cuando yo, digamos, suelte el brazo. Pero si el paciente tiene una prueba de freno cerebeloso alterada, el brazo del paciente va a seguir derecho y lo más probable es que se pegue. Por eso les digo, protejan la cara del paciente. Y ya por último, entonces tenemos los signos meningios. Los signos meningios los pueden clasificar en signos meningios sutiles, intermedios y definitivos. Los signos meningios sutiles son el dolor a la movilización ocular, que es el equivalente a la oculodinia. Tenemos la hiperestesia ocular, que es cuando ustedes le piden al paciente que cierre los ojos y ustedes palpan el globo ocular y el paciente refiere dolor. Tenemos la fotofobia, que es el fastidio, que aumenta el dolor con la luz. Tenemos los signos meningios intermedios, que es la rigidez nucal, y los signos meningios definitivos, que son el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. Para el signo de Kernig, entonces el paciente está de cúbito supino, y miren que lo que ustedes hacen es una extensión pasiva del miembro inferior, y van a ver que el paciente no puede extender completamente la rodilla por dolor cervical. Y para ver el signo de Brudzinski, lo que hacen es una flexión pasiva del cuello del paciente y lo que van a ver de forma refleja es una flexión de las rodillas bilateral. Entonces, ya vimos todo el examen neurológico. Digamos que si ustedes quieren profundizar en más pruebas, se puede hacer. El examen neurológico es muy extenso, pero este es el checklist de cosas que no se les pueden pasar nunca. Si ustedes hacen un examen neurológico dirigido al motivo de consulta al paciente y si es una verdadera urgencia, y con la práctica el examen neurológico se puede demorar hasta 5 minutos en hacerlo. Si ustedes hacen absolutamente todas las pruebas, se puede demorar hasta 1 hora y media. Pero digamos que esto depende del motivo de consulta al paciente y de los hallazgos que ustedes vayan encontrando. No se les olvide de las funciones cognitivas, mirar la orientación, la atención, la memoria, miren si el paciente puede seguir comandos o no. De los nervios craneales, no se les olvide nunca mirar las pupilas si hay anisocoria, miren los reflejos, los movimientos oculares, vean que el paciente no tenga defectos campimétricos, descarten que el paciente no tenga una parálisis facial, que no tenga una desviación de la úvula, que la protrusión de la lengua, digamos, sea central, que no hayan fasciculaciones, que no esté desviada. De la función motora, lo que yo les digo, evalúen la fuerza, tanto proximal como distal, idealmente en estos grupos musculares, el deltoides, aquellos músculos encargados de la extensión del codo, de la extensión de la muñeca, de la flexión de la cadera, de la flexión de la rodilla y de la dorsiflexión del tobillo. Vean si el paciente puede tener una debilidad distal con la prueba del pronador, que era la misma de Minganzini. Vean los movimientos rápidos de los dedos, que era algo que, digamos, no se los mencioné tanto en la parte de fuerza, pero en los pacientes con enfermedad de Parkinson sí es importante que la evalúen porque estos pacientes pueden tener bradiquinesia, que es un enlentecimiento del movimiento, y este movimiento lo hacen muy, muy lento, y eso es, digamos, muy indicativo que el paciente tiene un parkinsonismo o una enfermedad de Parkinson. Miren la función sensitiva, miren el tacto, el dolor, la temperatura, los reflejos. Siempre sáquenlos y determinen si el paciente tiene una respuesta plantar flexora o si tiene una respuesta plantar extensora, que es lo mismo que un signo de Babinski. Miren las pruebas cerebelosas con la prueba de dedo-nariz y evalúen la marcha, evalúen el signo de Romberg, cómo está la estancia y lo que les mencionaba de la marcha en tándem. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta charla? La anamnesis y el examen neurológico son herramientas precisas para evaluar un paciente que tiene un motivo de consulta relacionado con algo o con alguna patología neurológica. Y si ustedes hacen un buen examen neurológico, pueden identificar o pueden orientar dónde está la lesión del paciente. Hagan el examen neurológico de una forma ordenada, que sea sistemática y que sea reproducible, que es lo que les he dicho estos 3 días. Los hallazgos que yo tengo al hacer un examen neurológico completo deben ser los mismos que tenga otro médico cuando haga un examen neurológico.
Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo estos 3 días, por su atención. No sé si tengan preguntas. Vale, muchísimas gracias ahí por la charla, sinceramente. Hay 3 sesiones gigantescas de todo el gran material del examen neurológico, supremamente importante. Y bueno, en verdad agradecerte muchísimo a todos nuestros asistentes, a todas las personas que estuvieron con nosotros durante estas sesiones de generalidades y examen neurológico. Seguiremos abordando ciertos temas principales de la neurología. Pronto tendremos una charla sobre neurotransmisores, de neurofarmacología también tendremos. Y muy pronto estamos hablando con el Hospital Simulado, obviamente para estudiantes de la Universidad de La Sabana, para poder realizar un taller sobre examen neurológico. Y bueno, esa sería nuestra primera sesión del proyecto que queremos hacer del NeuroECO de Charcot, como un taller de preparación para las personas tanto de básicas como de clínicas, y tener en cuenta todas las bases que nos ha brindado ahorita Vale con estas grandes charlas, que en verdad te agradecemos mucho, súper clara, eres una crack en este tema y en todo el tema de neuro, y nuestra profe, nuestra gran neurorepre también de internado, y en verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Pacho, y a todos, pues digamos, por su atención y por escucharme estos 3 días. Gracias, Vale. Gracias. Muchas gracias, excelente charla. Muchas gracias, Vale. Chao a todos, que estén bien, gracias por asistir.